tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Gracias también a quienes nos transmiten de manera diferida. Muchísimas gracias, Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, muchísimas gracias. Radio La Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Gracias, querido ingeniero Víctor Melara García, gracias, David Hernández, Osiris, Jonathan, muchísimas gracias, y a todas mis compañeros y compañeros que hacen técnicamente posible todo este enlace, a todos quienes forman parte de las familias de estos grupos importantísimos medios que respetan la pluralidad en la comunicación. Bueno, pues desde estos micrófonos donde es un privilegio compartir con ustedes, ese privilegio que ustedes nos otorgan, queridos amigos, de manera generosa. Bueno, pues es que vamos a charlar, a escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, este científico mexicano de primer nivel, académico, también un defensor de derechos humanos, es un personaje con un bagaje muy importante y un reconocimiento no solamente en nuestro país, más allá de nuestras fronteras. Ustedes lo conocen, él es un médico además, neurólogo, y con especialidades importantísimas en cuestiones de robótica y en fin, en muchos otros logros científicos, pero además él, ustedes lo recuerdan, él es un personaje que ha dado seguimiento y que se quejó y ha afectado su seguridad, ha sido amenazado de muerte en diversas ocasiones, precisamente por denunciar anomalías en el sector salud y crímenes de lesa humanidad. Ustedes lo recordarán. No lo hizo ayer, no lo hizo antier, tiene casi 12 años haciendo esto y él ya, vamos a recapitular un poquito porque es importante darnos cuenta y analizar, y yo le pediría a él un poquito más adelante hacer un recorrido histórico por el estatus del sector salud, qué ha pasado con los niños, con el medicamento para el cáncer, con todo esto que ahorita hay medios que nos quieren hacer ver que es algo reciente. Pues vamos a hacer una recapitulación, un vuelo, digamos, a través de la historia. Por ejemplo, a partir del 2010, no sé qué te parezca, doctor, si podemos ahorita nada más que presentemos ahora sí que el que nos honra también el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un periodista de cepa, un académico, un personaje del ámbito de la intelectualidad. Es un privilegio siempre, que además forma parte importante aquí en Voces del Periodista y también en la revista, y bueno, en el Club de Periodistas. Un privilegio, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, doctor Rodolfo Ondarza. Un privilegio platicar con ambos. Doctor Rodolfo Ondarza, si fueras tan amable, no sé si te parezca pertinente esto que comento sobre el que podamos abordar a través de tu conocimiento, este recorrido de qué ha pasado, precisamente qué ha pasado con el sector salud. Muchos de nuestros amigos, pues vemos, ¿no? Y nos saturan los medios sobre el desabasto de medicamentos en hospitales federales. Ha habido manifestación y va a haber otra que se anuncia en el aeropuerto por familiares de pacientes, ¿verdad? Que esto, los hechos que sean reales y que tanto lamentamos, pero hacemos señalamientos a quienes compete, porque esto se ha tratado de utilizar para raja política y no se vale. Y obviamente el trasfondo y quienes mueven estos hilos políticos, entre comillas, pues son los intereses económicos de grandes consorcios. Doctor, yo te pediría a ti, si pudiésemos nada más arrancar con ello y ya después seguir con
pues lo que ha pasado durante varios años y que lo has compartido en estos micrófonos, desde el desabasto hasta la falsificación de medicamentos, con una complicidad neoliberal, empresarial y política totalmente aberrante. Te escuchamos, doctor, adelante. Muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes, maestro Sánchez Mena, muy buenas tardes a tu amable auditorio, y muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio tan importante y único en la radiodifusión. Muchísimas gracias. Al contrario, sí, doctor querido. Tienes toda la razón, Celeste, hay un problema grave, nuestro pobre país padece de un cáncer en el cual pues hay diferentes factores, diferentes elementos que son parte de una guerra híbrida en contra pues de la justicia social, del desarrollo de nuestro país y que afecta a la población mexicana. Y lo están afectando con una desinformación tremenda. Es una guerra espantosa en donde se están tomando como rehenes a niños. Es increíble lo que se ha hecho. Pero esto tiene una historia criminal, una historia que yo considero de genocidio, de homicidio, de verdaderos asesinos, porque no tiene otra palabra, y que viene ya de mucho tiempo atrás. A mí me gustaría retomar lo que tú me estás comentando, y tomemos, por ejemplo, el 2010, para arrancar. Y tomemos también como ejemplo un estado muy bello que todos queremos mucho, y es el estado de Veracruz. Pero como un ejemplo de lo que ha pasado a nivel nacional. Recordemos que en el caso de estas quimioterapias falsas para no salir del tema de los niños con cáncer que afectaron a esa población de Veracruz, y que se hizo una investigación por parte de la Secretaría de Salud, en la cual pues sí. Perdóname, por parte de una secretaría, ¿me decías? Sí, de la Secretaría de Salud, que arrojó esta investigación que efectivamente se adquirieron medicamentos apócrifos para tratar el cáncer. El primer caso de estos medicamentos falsos se detectó en el 2010. En el 2010 se detectó esto. Esto ocurrió a finales de la administración de Fidel Herrera Beltrán. Una enfermera del Instituto Estatal de Oncología, que antes se denominaba Centro Estatal de Cancerología, reportó impurezas en un frasco de un medicamento llamado Avastin, que es un medicamento que se utiliza para el cáncer de pulmón, el cáncer renal, el cáncer cerebral, ovario, cervicuterino, entre otros, ¿no? Es decir, pensemos que una enfermera se encuentra haciendo su servicio, atendiendo pacientes, y de repente se encuentra un frasco con impurezas. Ella no tiene como cromatógrafo un equipo altamente especializado, técnico, para detectar anomalías en un medicamento. Simplemente yo la imagino viendo la ampolleta contra luz y dándose cuenta que algo estaba pasando. Entonces, en sus posibilidades, esta enfermera ética se da cuenta del problema y lo reporta. Las autoridades de este Instituto Estatal de Oncología son raudas y veloces, y entonces hasta un mes después solicitan un análisis del fármaco al grupo Roche Syntex de México. Un mes después. Un mes después, pero además, subrayar lo que tú dices de la enfermera, pues que cumple con su trabajo, que es ética, que lo reporta, y que de alguna manera, imagínense que ni siquiera tienen el elemental control para estar supervisando el estatus de los medicamentos, eso no lo tenían. Adelante, doctor, perdón la interrupción. Así es. Entonces, pues, raudas y veloces las autoridades de este instituto, de este hospital,
entonces Centro Estatal de Cancerología en Veracruz, pues solicita el análisis del fármaco al grupo Roche Sintex de México, que es la empresa que posee la patente de este Avastatin. Uh-huh. Y esta empresa Roche responde también con mucha velocidad de reacción de esta transnacional 3 meses después. Ándale. ¿No? 3 meses después responde Roche diciendo que la composición del empaque no correspondía al producto original de Roche. Bueno, sin embargo, pues esto es archivado, le dan carpetazo. Como cualquier cosa. Como cualquier cosa, sí. Entonces pasan varios años para que se vuelva a abrir una investigación que reporta el hallazgo de otro frasco de impurezas, al que se suma además la sospecha de aplicación de pruebas para detectar el VIH-Sida que no servían, y la desaparición además de medicamentos para el tratamiento de pacientes de VIH, que pues han sido los dos grupos, yo creo, que más se han quejado de problemas de este tipo, los pacientes oncológicos y los pacientes con VIH-Sida. Por eso es que hay muchas notas periodísticas al respecto, sobre todo estas dos enfermedades, pero tenemos pues muchísimas enfermedades. Que otros medicamentos no estarán alterados, ¿no? Exactamente, ¿no? No habrían estado alterados, claro. Así es, son dos ejemplos, nada más de muchísimos que podría haber y que no nos damos cuenta. Yo en lo personal he constatado el problema con que ha existido con antiepilépticos en mi consulta, ¿no? Pero bueno, eso podemos manejarlo después. Ahora, lo que me gustaría comentar es que en el 2011 el Instituto Estatal de Oncología de Veracruz le quitó a la empresa Especialidades Médicas del Sureste el contrato para suministrar estas quimioterapias y se los da a otra empresa como para taparle el ojo al macho, ¿no? En el 2010 se detecta el problema, en el 2011 le quitan el contrato a esta distribuidora, pero se le dan a otra distribuidora que tenía un domicilio similar. Y aquí viene lo interesante, que ambas empresas son un consorcio que es propiedad de la familia del entonces diputado federal priista Jorge Carvalho Delfín, quien presuntamente estaba siendo investigado por la PGR. Pero aquí estamos hablando de un consorcio, de una familia, de un diputado federal entonces, priista, de Jorge Carvalho Delfín, que estaban asociados con el tema, ¿no? Y bueno, es una historia verdaderamente de terror, porque como bien ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, todo eso tiene que ver con la política, con mercenarios que se prestan, empresarios que se prestan a la Doctor, ¿qué te parece? Y don Rodolfo, si vamos a un corte porque ya estamos en ese momento. No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la Frontera Norte, por supuesto a Radio La Nueva República. Un abrazo a todos ustedes. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, continuamos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Les recordamos que lo haremos también con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Están los dos Rodolfos maravillosos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita con este tema que usted mismo nos lo ha pedido, el aclarar muchas cuestiones que tienen que ver con el sector salud. Por cierto, en estos momentos hay padres de niños que están bloqueando el circuito interior. Aquí sería muy interesante, primero, a los padres que estén sufriendo, que sean víctimas de esta manipulación,
porque es una manipulación. Obviamente ver en dónde y quiénes son los responsables, porque ya está constatado que hay medicamentos. Entonces, si no se los dan, ver por qué no se los da, quién no se los da, quién le niega el servicio y quiénes estarán de por medio. Ahora, que tampoco salgan papás falsos, como salió en las redes el día de ayer, que un colaborador de un tuitero relacionado con el señor Calderón, pues era el que la hacía de papá y se lamentaba en los medios de comunicación y salió evidenciado y bueno, eso no se vale, nada, o sea, esto es una cuestión de veras de la peor calaña, no se vale tratar de utilizar un tema tan delicado con tal de cubrir intereses. Entonces yo creo que aquí sería muy bueno ver qué papás, quienes están, atenderles a los papás que realmente estén en esa situación, ver por qué no tienen el medicamento. Y caso por caso, ver para desmantelar, porque yo estoy seguro que muchos de estos esmotraques y otras partes son víctimas. Padres que están siendo víctimas de aquellos que estén dentro de una guerra híbrida en el sector salud, porque eso es lo que pretenden. Simplemente dañar al país a como sea por los intereses que no están manipulando ya como lo hacían antes. Perdóname la interrupción, doctor querido, y retomamos, te seguimos escuchando con lo que nos compartías, por ejemplo, de cómo se contaminaba y cómo se detectaron medicamentos falsos y que todo el procedimiento, el peregrinar, primero de que lo detectó una enfermera, se tardaron un mes en llevarlo a un laboratorio, y luego en reportarlo y en que respondieran se tardaron 3 meses, y luego así pasaron años, imagínense nada más, para darnos cuenta de que lo que nos daban por medicamentos no eran medicamentos, al contrario, eran aguas turbias. Y así como eso llegaríamos hasta el agua famosa que les daban a los chiquitos en lugar de quimio, seguramente es eso, pero no solamente, como dice el doctor Rodolfo Ondarza, sucedería con esos medicamentos, eso fue lo que más frecuentemente se observó, pero hay otros que ustedes creen que nada más en ese medicamento esto se hacía, esto y ese tráfico con la salud es un crimen de lesa humanidad. Doctor, adelante, seguimos. Sí, Celeste, tienes toda la razón. Y bueno, aquí lo que a mí me hizo subrayar muchísimo es el elemento político que está en contubernio con ciertos empresarios de ultraderecha, de ideas neoliberales y que mercadean con algo que no es una mercancía y que es la salud y la vida humana, ¿no? Para ellos no vale para nada una vida humana. ¿A cuántos pacientes pudieron haber matado? Y en esta parte política... No podían. ¿A cuántos no matarían, doctor? ¿A cuántos no matarían? A una gran cantidad de personas, ¿no? Aquí es importante subrayar que esto tiene una connotación política y que estas denuncias que empieza a hacer entonces el gobernador Yunes, entonces era una pelea política también con Fidel Herrera y con Duarte, ¿no? Y que también Nardo defiende a Duarte y a Fidel Herrera, niega muchas cosas. Nardo, el exsecretario de Salud, José Nardo Robles, además ha impuesto a los directivos de los institutos y hospitales de alta especialidad antes de salir, entre otros, al director del Hospital Infantil de México. Por eso es importante hacer historia, para que podamos entender qué es lo que está pasando y por qué esta es una medida política la que está ocurriendo ahorita con estas manifestaciones, y que ya aquí se están quejando en este momento de que no tenían el medicamento, cuando que eso es mentira. Ya había el abasto, como bien ha dicho su secretario de Salud al respecto. Entonces ya hay el medicamento, lo ha subrayado también, lo ha dicho con muchas palabras Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí hay el medicamento. El problema es un problema de orden político y es un problema en donde
pues están peleando grandes negocios. En aquel entonces, cuando Yunes estaba haciendo sus denuncias en el 2017, él aseguraba que un diputado, Jorge Carvalho Delfín, del PRI, estaba vinculado a esto a través de sus familiares, a través de Andrés de Seiro Delfín, que controlaba una serie de empresas farmacéuticas, ¿no? Esa de especialidades médicas del sureste, la Sociedad Comercializadora de Especialidades Médicas, Oncofarma, NAFSA, Suministro Maxlet, Litnet, en fin, una serie de empresas que también monopolizaban de alguna manera el suministro, primero la distribución de medicamentos, pero después se las idearon para cambiar las etiquetas, los empaques, los envases de los medicamentos en contubernio con farmacéuticas que tenían medicamentos a punto de caducar. Entonces empezaron a distribuir y a saturar el sistema de salud de Veracruz con medicamentos caducos también. O sea, no únicamente era la cuestión de la falsificación de medicamentos y su empleo en pacientes pediátricos oncológicos, sino una serie de fármacos que estaban caducos y que a través de una serie de posiciones que tenían también en Cofepris y en otros lugares de licitaciones estatales, federales, fue que pudieron colocar estos fármacos falsos, estos fármacos clonados dentro del sistema de salud de Veracruz. Y todo implicando a un montón de personajes que tienen que ver con la adquisición de los medicamentos, con Cofepris, que es parte de la corrupción rampante que existía y que tenemos que ir quitando paulatinamente, pero como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, dentro de la legalidad. Por eso es que no se puede tampoco separar de sus posiciones tan rápidamente a gente que no se ha adherido a la gratuidad, a la universalidad de del INSABI, como los directivos del Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Son los rebeldes, digamos, que están defendiendo todos estos grandes negocios, estos grandes monopolios, este gran negocio de la salud en perjuicio de los pacientes. Por ejemplo, Yunes te pido de favor el auricular, por favor, doctor, perdón. Sí. Yunes reveló en el 2017 que una de las empresas que surtió al Estado de Veracruz los tratamientos falsos contra el cáncer facturó 109 millones de pesos en medicamentos. 109 millones de pesos. O sea, no es cualquier cosa, es una cantidad de medicamentos y de dinero impresionante. Todo este tráfico y aplicación de medicamentos apócrifos, ¿no? De agua salina, en quimioterapias, de adulteración de los fármacos, en fin. No, pero además aquí hay un fenómeno, importante. Tú mencionas a 2 exgobernadores, uno con este caso aberrante y otro que también cometió grandísimas faltas, y te das cuenta que entonces las acusaciones se hacían por interés también político, no porque hubiera tenido interés el exgobernador Yunes en el tema de la salud. Entonces nos vamos dando cuenta de qué manera y en qué maraña de corrupción hemos estado, porque uno lo hacía y el otro lo denunciaba, no porque fuera y fuera realmente una cuestión de acuerdo a la norma ética, sino muchas veces porque agarran un hilito, porque tiene la raja política, porque si no hubiera sido así, no hubieran también cometido otra serie de irregularidades en el mismo sector salud, ¿no? También. O sea, así entonces, es otra situación. Mira, doctor, ya vamos a ir a un corte. Yo quiero agradecer muchísimo
a Alfredo Barros, porque me dice que nos escuchan siempre en la sobremesa y que nos escuchan. Gracias, Alfredo Barros, el comandante, @comanda 48601475. Pues bueno, mil gracias, Alfredo Barros, el comandante, pero además pues saludos a toda la familia del comandante Alfredo Barros. Vamos a mandarles todo nuestro cariño, gracias y pues buen provecho. Por otra parte también nuestra muy querida, nuestros compañeros de Radio La Nueva República nos dicen que les parece bien el programa, que como siempre, gracias, muchas gracias, nos lo dice la queridísima Mona Lisa, fundadora y directora de Radio La Nueva República. Un abrazo y toda nuestra admiración reiterada siempre, Mona Lisa querida. Dice que por favor comentemos, que te pregunte por qué no querrán asimilarse al sistema gratuito los 4 hospitales como el Juárez, el infantil, que sigue oncología y otros más. Ayer decíamos el de neurología, el de neurocirugía también, y bueno, que si tendrán insuficiencia de recursos. ¿Qué te parece si con esto regresamos? Y también regresaremos a escuchar, por supuesto, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que nos dará sus anotaciones sobre el tema y también sobre otros tópicos interesantes que tiene. No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, las 760 DM de Organización Editorial Mexicana, donde somos sonido original, las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Hemos estado escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Seguiremos, ahorita va a cerrar precisamente la idea de lo que tenía. Vamos a escuchar también el análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, nada más diciéndoles cómo esta es la cuestión de que dice aquí que va por la segundo día la marcha de la verdad, la justicia y la paz. Qué barbaridad, curiosamente, y hablando de estas cuestiones del mundo al revés y de los dobles lenguajes, bueno, cada quien que piense lo que crea, pero yo no encuentro mucha verdad en esa marcha, por desgracia. Ni justicia, ni la hubo, ni apoyaron las cuestiones que ahora estamos sabiendo de foros, ni apoyaron más bien el que se dieran a conocer cuestiones de corrupción que ahora sabemos, ¿no? Y bueno, la paz pues no es precisamente lo que se está promoviendo ahora, pero bueno, ya cada quien sabrá, queridos amigos, si sabemos darnos cuenta de las cosas, pero doctor querido, no sé qué más quieras agregar, porque está el tema muy importante. Un abrazote a Miguel Macedo también. Miguel Macedo, amigo querido, te mando un abrazote y bueno, pues nos manda muchos saludos. Bueno, pues yo te preguntaría, doctor, precisamente está tan interesante el tema y es tan amplio que en esta guerra híbrida en salud, el empleo mediático de niños, y ahorita como en esta manifestaciones y marchas y toda esta utilización también de tratar de lucrar con ello, pues ni más ni menos que hace poco también esta familia que fue afectada por otro caso, pero tratan de utilizar cualquier cosa para llevar agua a su molino. A mí, no sé qué opines sobre esto. Sí, mira, yo quisiera apuntar 2 cifras que son muy importantes y que no debemos olvidar, porque es parte de la lucha de la Cuarta Transformación. Y es que Yunes, en aquella época donde estaba peleándose contra Herrera y Duarte, dijo él que estos medicamentos apócrifos fueron vendidos a través de empresas fantasma que ganaron 1.800 millones de pesos nada más en Veracruz. Por la venta de estas falsificaciones. Y el otro dato que no debemos olvidar nunca, que son también declaraciones de Nemi, que fue secretario de Salud en aquel entonces, que también ha sido muy cuestionado, y del mismo Yunes, en donde ellos declaran que murieron cerca de 9 niños por la administración de estos medicamentos adulterados, ¿no?
Entonces, 9 niños en el centro oncológico, en este Instituto Estatal de Oncología, pero que eso fue ahí, en ese instituto. O sea, ¿cuántos niños murieron en sus casas? Lo desconocemos. Y este es un dato que apunta a un homicidio. Entonces, exactamente. Y que desafortunadamente ha estado impune. Ese es el problema. Exacto, y yo quisiera nada más, a mí me gusta insistir, querido doctor, perdón, en la utilización política, y por eso siempre lo reitero. Por ejemplo, en este caso se vuelve a mencionar el nombre de este señor Yunes, y también se tiene que mencionar otro tipo de aberraciones que se cometieron. Entonces, porque luego es una situación en la que los políticos están viendo a ver qué raja encuentran, le echan al otro y todo simplemente para servirse. Entonces yo creo que, perdón que subraye nada más esto, en este caso de las guerras híbridas precisamente, bueno, también la solución de un abasto adecuado, ¿cuál sería, querido doctor, y terminar con la epidemia de medicamentos ilegales? Claro, pues yo creo que al respecto, las declaraciones que han hecho el subsecretario López-Gatell y el comisionado de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, son muy acertadas. Ellos ya se ocuparon de los casos, previeron desde enero la posibilidad de falta de medicamentos, y ellos han dicho que, bueno, los medicamentos estaban para el día 22 de enero. Entonces, no había forma de equivocación por parte de las autoridades del Hospital Infantil de México. No había manera de que se equivocaran. Se aseguraron de que estuvieran los medicamentos puestos ahí en el Hospital Infantil de México, y a pesar de eso, están estas manifestaciones que no tienen lugar, no tienen familia, no tienen razón de ser. Es un elemento político más de esa guerra híbrida que mencionas. Obviamente esto por la implementación del INSABI, ¿no? Y estas resistencias panistas, básicamente, que obviamente nos damos cuenta, no es más que evidente, pero aquí lo que sorprende, y que eso no depende del actual gobierno, es la cuestión legal. Cómo no es posible que se desmantele rápido todos esos amarres que se hicieron con las farmacias que están en los hospitales, a las que sobre todo las de los institutos, nos decías tú, se les dio la cuestión, se privatizaron, ¿no? Y ahora se tiene eso que cambiar, pero no es tan fácil ni se puede hacer tan rápido. Claro, y que viene además sumado a la no adhesión al INSABI de los estados que están gobernados por el PAN. Entonces, todo tiene una concatenación, y es una concatenación política, ¿no? Y de negocio. Es una guerra híbrida. Exactamente, que no se nos olvide que parte de esta campaña muy fuerte, y que nos demos cuenta qué medios la estuvieron difundiendo por televisión y algunos medios impresos y en la red. ¿Quiénes le estuvieron dando réplica? Exactamente. No, ¿quién lo paga económicamente? Los intereses de quién, y quién lo paga con salud, ¿verdad? Pues la población, y la angustia y la confusión que se causa. Entonces, en este caso, pues obviamente debe de haber responsables, como este tuitero, este personaje que utilizó a un empleado de él para hacerlo pasar por padre de familia, y que tenía un hijo enfermo de cáncer y todo, cuando fue un montaje aberrante que acaban de denunciar apenas ayer. Bueno, pues yo quisiera preguntarle, o lo que quiera abundar el maestro querido antes de irnos al corte, don Rodolfo Sánchez Mena, sobre el tema, para posteriormente dejarle el micrófono prácticamente en el otro bloque para que nos dé la lectura de lo que él cree que es relevante, que debemos de tener en nuestra percepción. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, Celeste, saludos, doctor Tocayo, Ondaranza, Rovira. Pues aquí lo que hay que agregar es que no hay culpables de todos estos medicamentos oncológicamente falsos, medicamentos adulterados, caducos, porque en el caso de Veracruz, el responsable de salud del gobernador
Javier Duarte, Juan Antonio Nemedip, finalmente salió libre. Un juez de control lo puso en libertad. Y esto nos conecta con el próximo bloque, tomando en cuenta que a Juan Antonio Nemedip pues no está solo en el área de salud, estuvo trabajando con toda su familia y controlaban todas las áreas de salud del Estado, desde el ISSSTE hasta hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, estamos ante la presencia de un cártel de medicamentos apócrifos y cómo tenían el control vertical de este negocio, y que finalmente pues no hay culpables y la población fue severamente y sigue siendo afectada por estos intereses que no logran ser desmantelados completamente. Exactamente. Vamos a ir a un corte y, por cierto, eso debería de haber competencia del siguiente gobernador, ¿verdad? El que se quejó de todo esto, y miren, nada más los acusan cuando conviene y los dejan en libertad también cuando les conviene. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros a ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Hemos estado escuchando al doctor Rodolfo Ondarza y ahora lo hacemos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, nos comentaba usted y ligaba precisamente esta cuestión de la oportunidad, cuando los denuncian y cuando los dejan libre de acuerdo a la oportunidad de intereses que les llaman políticos, pero detrás de la política son comerciantes, ¿no? De la política, la utilización de la política para otro tipo de intereses. Lo seguimos escuchando, maestro. Bueno, es decir, regionalmente estos funcionarios de justicia pues están vinculados con los despachos y con los intereses verticalmente. Entonces se retroalimentan y, como hemos visto, pues intercambian familiares y sus nombramientos recaen entre todos, y entonces a la hora de que se reclama justicia por parte de las víctimas, pues lo que sucede es que quedan en libertad todos aquellos que están implicados, sobre todo en los grandes negocios. Entonces, lo que plantea hoy la reforma penal y de justicia del fiscal Gers Manero es que las víctimas dejen de padecer por la incapacidad y corrupción y burocratismo de las instituciones de procuración de justicia. Es de aclarar que el proyecto que se había presentado en el Senado en días pasados se tuvo que suspender por una filtración que se hizo un día antes de todos los documentos y que resultaron también apócrifos. Una aclaración que se hizo de manera pertinente por el propio fiscal Gers Manero, y dijo que además nuevamente se presentarían estos documentos para su análisis y también para el punto de vista en Parlamento abierto, para recoger opiniones, para recoger recomendaciones, una vez que se abra el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. El proyecto de reforma penal y justicia también comprende a otras dependencias que son la Secretaría de Salud y el Poder Judicial, y por lo tanto también se dice que contiene algunas observaciones que serán consideradas y impresas en esta nueva versión que presentará el fiscal Gers Manero. De cualquier manera, Celeste,
lo que se filtró, pues generó un gran ruido, sobre todo entre quienes impulsaron las reformas pasadas, 2 reformas pasadas, y que fueron impulsadas, bueno, sí, por intereses, y que hasta el momento, sí, arrojaron como resultado, pues que la Procuraduría, hoy Fiscalía, tuviera lo que recibió el fiscal Gertz Manero, una fiscalía llena de corrupción, una fiscalía llena de gigantismo burocrático y que no resuelve los problemas para los que tiene que atender. Y en eso estamos, Celeste, pero lo importante está en toda una serie de observaciones que se han hecho, algunas desde la academia, otros de voces interesadas, y que tienen como dirección única el señalar que son de carácter regresivas. Al respecto, el presidente López Obrador, en una de sus conferencias, señaló expresamente que no tiene este carácter de regresivo, es decir, que no se trata de volver al pasado, como han señalado algunos de sus más feroces críticos de la propuesta del fiscal Gertz Manero. Entonces, lo que toca a nosotros, sí, Celeste, es asomarnos un tanto a quién es la contraparte o quién es el que está, personaje que está junto a nosotros y que es permanente ya en nuestro país, que cada mes nos ha estado visitando, que es el Procurador de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, y que tiene que ver con parte de las reformas que se van a dar. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque parte de estas reformas tienen que ver con los aspectos de seguridad de los Estados Unidos y de las relaciones de seguridad que están señalados en el TMEC y que forman parte de esos protocolos que se llaman protocolos de diplomacia secreta y que son las letras chiquitas que muchas veces nosotros no conocemos, pero que sí son de conocimiento por parte del Senado y del Congreso norteamericano. Entonces, pues nos vamos a asomar a este personaje tan importante que es el fiscal William Barr y que es todo un personaje desconocido para nosotros, y darle una repasada a quién es el fiscal mexicano Gertz Manero, para que refresquemos y tengamos en claro el papel que van a jugar ambos en la presentación de este documento por la parte oficial Gertz Manero, pero el otro por la parte de todo esto que viene él a supervisar, a tener un registro, pues porque está como comisionado de seguridad, de justicia en nuestro país por parte del presidente Trump. Eso aquí es está. esto. Sí, maestro querido, perdón. Utiliza usted una palabra muy fuerte que es supervisar, ¿no? Pero es bueno, de alguna manera analizar o analizar. No digo, pero a lo mejor digo, pues en el contexto de la utilización de la palabra que usted leyó, pero hay que dar seguimiento a todo esto y como usted dice bien, las historias de cada uno de ellos, también lo que están ahorita que a mí me sorprende, que están dando un seguimiento y vamos a ver que de veras así sea precisamente a la introducción de armas en México, ¿no? A que no siga sucediendo así, acordémonos de este Rápido y Furioso y de todo esto. Sí. Entonces es bien importante dar seguimiento. Igual, usted me comentaba antes del programa, maestro, también esa carrera, pues larga carrera política de Gertz Manero, ¿no? También, y entonces ir viendo todo
todo esto, hacer este balance y darnos cuenta que, por ejemplo, esta presentación de los supuestos, el supuesto documento que era falso finalmente, todo lo que es y en lo que estamos, y es lo que comentábamos, la guerra híbrida, que es un tema que usted ha llevado estupendamente desde hace varios años aquí en Voces del Periodista, tanto en la revista como en el programa, maestro querido. Yo le pediría a ambos algo que nos digan con una reflexión que nos quieran dejar antes de despedirnos de nuestros queridísimos amigos radioescuchas. Adelante, maestro don Rodolfo. Bueno, Celeste, pues aquí hay que recordar en el caso de William Barr, que él recomendó a uno de los presidentes norteamericanos que las facultades que tenía era la posibilidad de que el FBI aprendiera a un funcionario extranjero, y en este caso se enfocaron al presidente de Panamá, Noriega, y bueno, pues lo llevaron a cabo. ¿Por qué me quiero referir a esto? Y lo veremos en un próximo programa. Pues estamos hablando que tienen en la mira al expresidente Carlos Salinas como personero en el gabinete como personero en la presidencia de Peña Nieto a través de Genaro García, que es uno de los procesados en los Estados Unidos. Y Felipe Calderón, maestro, Felipe yo creo que Calderón. la liga está Claro. en Fox, pero Felipe Sí. Calderón de una manera importante. Esta es una nota de Pedro Miguel que aparece hoy en la jornada. Y un abrazo al maestro Pedro Miguel. Perdón, maestro, es que ya nos vamos. Doctor Ondarza, sí, maestro, gracias. Doctor querido, doctor Ondarza, ¿con qué reflexión nos dejas? Pues, Celeste, muchas gracias. Me ha encantado escuchar el análisis del maestro Sánchez Mena. Quisiera yo nada más despedirme diciendo que tenemos que tener mucha atención en las acciones que tiene nuestra querida doctora Irma Sandoval a través de la Secretaría de la Función Pública, porque viene junto con pegado lo que bien dice el maestro Sánchez Mena, junto con lo que estábamos comentando de las irregularidades en salud. Las acciones que tome la Secretaría de la Función Pública son muy importantes. Exactamente. Para despedirme, nada más quisiera... Estamos saliendo. Parecen muy acertadas las palabras de López Gatell. Exhortar a los médicos y enfermeras que tomen en cuenta su ética, su juramento. Exactamente. Gracias, doctor querido. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. Y de eso se trata. Gracias, don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. A ustedes todo nuestro cariño. Un beso tronadísimo. Gracias.